Buenas noches. La noticia del día vuelve a ser la muerte de militares, de nuevo en el Caquetá. La versión oficial indica que 2 soldados murieron en enfrentamientos con miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC, que también dejaron 3 soldados heridos en el municipio de Puerto Rico. Los hechos se presentan un día después de que 4 militares murieran al pisar una mina antipersona y el mismo día en que el presidente Santos visitó el departamento y advirtió a las FARC que su gobierno buscará la paz por las buenas o por las malas. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Combates entre la guerrilla y el ejército en Caquetá. Mueren 2 soldados. Vamos a continuar buscando la paz por las buenas o por las malas. Presidente Santos rechaza violencia de las FARC y pide coherencia a la guerrilla. FARC dicen desde Cuba que están listas para cerrar punto sobre víctimas. Cae la Mata Hari del ejército. Estafó a 64 uniformados. Hay unos sujetos atracadores que entran con arma blanca a atracar y el señor alcalde dice que no es cierto. Para mí eso es no tener vergüenza con la ciudadanía. Pelea en el consejo. Concejal llama sinvergüenza al alcalde. Administración exige sanciones y amenaza con no regresar al cabildo distrital. Ministro de Hacienda denuncia intento de boicot para hundir ley anticontrabando. Alivio en precio de fertilizantes anuncia el gobierno. Capturan a responsable de masacre en iglesia de Estados Unidos. Se entregan dueños de firma argentina implicada en escándalo de la FIFA. Jugadores de la selección Colombia hablan de su próximo partido ante Perú. Neymar y Vaca sancionados por una fecha por pelea al final del partido Colombia-Brasil. El cantante cartagenero Kevin Flores sale a la defensa del sensual baile de la champeta mientras promociona en Bogotá su más reciente sencillo. Al final de la emisión los espero con las declaraciones del artista en un flash. La muerte de los 2 soldados del ejército se produjo en el municipio Santana Ramos, en el corregimiento Santana Ramos, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Los heridos fueron evacuados a Florencia. Los uniformados, quienes hacían parte de la Brigada Móvil 27, se enfrentaron con hombres de las FARC en zona rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Los soldados muertos fueron identificados como Edwin Cerquera y Libardo Silva, y otros 3 resultaron heridos. En lo que va corrido de la semana, 6 militares murieron en ese departamento ubicado en el sur del país. Precisamente el presidente Juan Manuel Santos adelantó un consejo de seguridad en Florencia, en el Caquetá. Allí se refirió a la muerte de los 2 soldados profesionales. El jefe de Estado también pidió coherencia y sensatez a la guerrilla de las FARC para no minar la confianza que se ha construido en el proceso de paz. Desde Florencia, Caquetá, donde la semana pasada la guerrilla de las FARC dejó a este y otros 15 municipios sin luz por un atentado terrorista, el presidente Santos realizó esta reunión de seguridad con autoridades locales. Aquí hizo un nuevo llamado a las FARC. Sean coherentes. ¿Qué credibilidad van a tener haciendo este tipo de llamados con estos atentados? ¿Quién les va a creer? Por eso, si siguen en este ritmo de atentados, lo único que van a lograr es minar cada vez más la confianza de la gente. Rechazó los recientes atentados terroristas después de haber tenido unos meses de desescalamiento del conflicto. Pero las FARC decidieron regresar al camino de la sinrazón. Ellos mismos rompieron su propio cese de fuego unilateral. Con esa insensatez, en pocos días han logrado golpear la confianza de los colombianos en el proceso. También se refirió a la muerte de 6 militares en las últimas 24 horas a manos de las FARC en el departamento de Caquetá. Eso es lo que queremos parar, que no haya más muertos, ni de un lado ni del otro. El presidente Santos anunció también la inversión de más de 1.500 millones de pesos en parque automotor para la policía y el desplazamiento de más de 1.000 hombres de las fuerzas militares en diferentes unidades para reforzar la seguridad en el departamento. Ante esa escalada terrorista de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos reiteró el llamado a las fuerzas militares de redoblar la ofensiva. Y por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que los actos de barbarie de las FARC generan desconfianza frente al proceso de paz. Las FARC deben entender que la lentitud en las negociaciones en La Habana y estos atentados contra la población civil generan, sin lugar a dudas,
una desconfianza en la ciudadanía frente al proceso de paz. En lugar de demorar el proceso en La Habana, deberían acelerarlo. Y en lugar de estar atentando contra los civiles en Colombia, deberían cesar esos ataques para que comiencen los colombianos a recuperar confianza en el proceso. Y el delegado de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hochschild, urgió de nuevo un desescalamiento del conflicto armado. Nosotros pensamos que justamente cuando hay una intensificación del conflicto se tiene que no suspender, sino intensificar las conversaciones. Las conversaciones están ahí para llegar a un acuerdo final y definitivo para poner fin al conflicto. Es muy urgente encontrar una manera de volver a un desescalamiento progresivo como lo vimos en los primeros 4 meses de este año. Entre tanto, desde La Habana, el guerrillero alias Jesús Santrich aseguró que las FARC están listas para cerrar el punto de atención a las víctimas planteado en la agenda de negociaciones con el gobierno. Informe de la corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC pidió hoy desde La Habana a su contraparte gubernamental sacar adelante en este ciclo un nuevo borrador de acuerdo sobre el asunto de la reparación integral de las víctimas del conflicto. El grupo guerrillero pidió prisa y menos vueltas para concretar iniciativas que restauren y garanticen los derechos de los colombianos que han sufrido las nefastas consecuencias de la guerra. Este es el mensaje de hoy de la delegación de paz de las FARC Ejército del Pueblo, que quiere ya cerrar un acuerdo de víctimas y no andar por ahí por el mundo divulgando tergiversaciones de lo que hasta ahora va acordado. A partir de los 10 principios pactados por las partes hace un año y que rigen las discusiones sobre víctimas, la insurgencia propuso un grupo de reformas a los actuales programas de gobierno. Se propone reformar la Ley 1448 de 2011, llamada de víctimas y restitución de tierras, para ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades, entre otros asuntos. Las FARC reiteraron algunas de sus principales demandas: la financiación por 10 años equivalente al 3% del PIB anual para el Fondo de Reparación, el acto público de arrepentimiento por parte de los actores del conflicto, la erradicación del paramilitarismo y nuevas doctrinas que dejen a un lado la teoría del enemigo interno para la no repetición. Para el gobierno, sin embargo, la reparación integral de las víctimas pasa en primera instancia por aclarar con las FARC el tema de la justicia. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, el cardenal colombiano Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM, afirmó que hoy las FARC merecen todos los calificativos de rechazo que han pronunciado los colombianos por las acciones violentas que han habido en los últimos días. El cardenal Rubén Salazar declaró su preocupación por la situación del proceso de paz con las FARC a raíz de la intensificación de los actos violentos de esa guerrilla. Los adjetivos se quedan siempre cortos, ¿no? Que insensatos, que irracionales, que de locura, pero en realidad son adjetivos que les corresponden. Son actos que no tienen absolutamente ninguna explicación. Son actos absolutamente absurdos. Es como un empecinarse en destruir. Es como si fueran unos nuevos vándalos que quieren destruir todo lo que encuentran a su paso. También observó que hay una contradicción de las FARC. A quienes dicen defender, los convierten en víctimas de sus atentados. Indudablemente están creando condiciones cada vez de mayor pobreza, cada vez de mayor desplazamiento, cada vez de mayor exclusión, o sea, están agravando la situación social. Y ahí hay una contradicción profunda. El cardenal reafirmó su convicción de que es necesario ponerle un límite a las negociaciones de paz. Los senadores Antonio Navarro y Claudia López, a su turno, propusieron que a través de una papeleta en las elecciones de octubre los colombianos voten por una fecha límite para lograr los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. La propuesta de los congresistas de la Alianza Verde está encaminada a ponerle límite a las conversaciones que se desarrollan en Cuba. La quinta papeleta consiste en una pregunta que se le realizaría a los colombianos en las elecciones del próximo 25 de octubre. 25 de octubre se votaría por gobernador, por alcalde, por asamblea, por consejo, por JAL y por La Paz. La fecha propuesta es hasta antes del 9 de abril del 2016. El 9 de abril es el día del asesinato de Gaitán, el día que empezó este periodo de violencia en el país. Es una muy buena fecha simbólica para también ponerle fin al conflicto. Sí, sería una papeleta ciudadana. Nosotros nos movilizaremos pidiéndole a la registraduría que la contabilice, como en su momento contabilizó la séptima papeleta en las elecciones del 89. La bancada verde invitó a otros partidos políticos y organizaciones sociales a sumarse a su propuesta.
El Ejército anunció una revolución en la educación militar de cara a los retos del futuro que tendrá la institución en materia de seguridad y defensa. Este anuncio, así como el de la creación de la Escuela de Misiones Internacionales y Operaciones de Paz, lo hizo el general Nicasio Martínez, jefe de Educación y Doctrina Militar. El general Martínez explicó que el propósito de los cambios en la estrategia de educación y doctrina militar obedecen a la necesidad de poner al ejército dentro de los estándares internacionales, pero además empezar a forjar otras capacidades de cara al posconflicto. Son unos retos muy importantes en el futuro, como la preservación del medio ambiente, la participación y contribución al desarrollo del país a través de las obras de nuestros ingenieros militares. En medio de las capacitaciones que actualmente recibe el Ejército por parte de las Naciones Unidas, Martínez también anunció la creación de una escuela en la que se replicará este conocimiento para que los militares colombianos participen en misiones internacionales de paz. Para esto, lo que vamos a hacer es activar una escuela en el próximo mes, que va a ser la Escuela de Misiones Internacionales y Operaciones de Paz. Adicional, vamos a activar la Escuela de Idiomas y lenguas. Y es que según entrenadores de las Naciones Unidas, la experiencia de los militares colombianos y el actual contexto de los diálogos de paz son dos factores que indican que pueden acompañar misiones internacionales para preservar la seguridad. La Fiscalía capturó en Bogotá a una mujer quien se hizo pasar como capitán del Ejército para estafar a más de 60 miembros de la fuerza pública con falsas promesas sobre trámites de pensión y de salud. Ella es Ingrid Joana Carvajalino Barbosa, alias La Matajari, a quien hoy la Fiscalía capturó y le imputó los delitos de estafa agravada, utilización ilegal de uniformes e insignias, usurpación de funciones públicas, falsedad personal, amenazas personales y abuso de confianza por presuntamente haber recaudado 500 millones de pesos producto de estafas. Se hacía pasar como capitán del Ejército Nacional y le prometía a los soldados que estaban en áreas del conflicto armado que podía sacarla en comisiones al exterior, también llamaba a familiares de soldados muertos en el conflicto y les prometía acelerar las indemnizaciones. Según la Fiscalía, la mujer estafó a más de 60 miembros de las fuerzas militares y también a algunos civiles. A las personas les decía que las ONGs iban a dar unos subsidios familiares, que tenían que darle el dinero del subsidio familiar para que pudieran obtener su vivienda. Alias La Matajari, de ser hallada culpable, enfrentaría una pena de hasta 18 años de prisión. La policía colombiana entregó a las autoridades de Venezuela a Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, alias Capitán Bolívar, requerido en el vecino país por el crimen de la periodista de Venevisión Adriana Urquiola Pérez. Bolívar, quien fue capturado hace una semana en Barranquilla, en Atlántico, deberá responder por el homicidio de la comunicadora, hecho ocurrido el 23 de marzo de 2014 en Caracas. La mujer se encontraba en su 8º mes de gestación. Y son tensas las relaciones entre la administración del alcalde Petro y el Consejo de la capital. En una sesión del Cabildo, el concejal Miguel Uribe calificó de sinvergüenza al alcalde, lo que desató el rechazo de la Secretaría de Gobierno, Gloria Flores. La administración amenazó con no regresar a las sesiones del Consejo. La expresión sinvergüenza utilizada por el concejal Miguel Uribe en un debate sobre el SITP desató un zafarrancho en el Consejo. El concejal Miguel Uribe se ha referido al alcalde mayor de Bogotá, llamándolo como sinvergüenza. Ustedes tienen que respetar a la administración distrital. Yo sí usé la palabra sinvergüenza, y la palabra sinvergüenza es que el señor alcalde no tiene vergüenza de desconocer que hay atracos masivos en Transmilenio. Tras leer el significado de la expresión sinvergüenza, la secretaria Flores dejó el estrado visiblemente ofuscada. Respetar a los funcionarios y respetar al alcalde mayor de Bogotá. Uno a uno, la secretaria general, la de gobierno, la de movilidad, el director del IDU y el gerente de Transmilenio se retiraron indignados por la ofensa al alcalde. Somos seres humanos, somos de una administración y merecemos respeto. El concejal Uribe tomó nuevamente la palabra, pero no para ofrecer excusas, sino para reiterar su posición. ¿Y los irrespetuosos son otros? La sesión fue levantada ante la partida de los funcionarios de la alcaldía, quienes se declararon en rebeldía ante el Consejo. No concurrir más al Consejo hasta tanto no tengamos plenas garantías. Aún no se sabe si la presidencia del Cabildo sancionará al concejal Uribe. El
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, denunció que las mafias intentaron sabotear la ley anticontrabando, pero aseguró que con el respaldo de la mayoría del Congreso hoy les puede decir a los contrabandistas que el país les declaró la guerra. El ministro de Hacienda, saliendo de la sesión plenaria del Senado, donde se aprobó la ley anticontrabando, no ocultó su euforia porque fue un triunfo sobre el intento de sabotaje que le hicieron los que él llamó las mafias. No lograron descarrilar este proyecto de ley. Las mafias de contrabandistas no lograron descarrilar el proyecto de ley. Se veían los intentos por todos lados de buscar mecanismos para que el proyecto no pasara, pero a los contrabandistas de Colombia les tenemos que decir, el país entero les está declarando la guerra. El ministro también dijo que con esta ley se van a perseguir sin descanso a los contrabandistas. El contrabando es la expresión del narcotráfico. Son los dólares del narcotráfico que regresan al país convertidos en mercancía que acaba con el empleo, acaba con la competitividad de nuestras empresas. El ministro reafirmó el compromiso del gobierno de concertar con los pequeños comerciantes medidas para ayudarles a formalizar sus actividades. Bueno, pues la ley anticontrabando quedó lista para la sanción presidencial. El gobierno reafirmó su intención de aplicar la norma a los grandes contrabandistas, socios de narcotraficantes y de lavadores de activos para defender la industria nacional y a los pequeños comerciantes. El gobierno, a través del director de la DIAN, Santiago Rojas, y de la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, dijo que esta ley es un instrumento moderno para proteger la industria nacional y el empleo de los colombianos. El contrabando le hace un gran daño al país. Calculamos que el contrabando hoy en día equivale a una suma de 6.000, 7.000 millones de dólares, que sí que el país está dejando recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares al año en materia de tributos. Es un proyecto muy importante para la industria del país porque era un costo que siempre han considerado los empresarios competitivo y una competencia desleal. Los comerciantes de los San Andresitos confiaron en que el gobierno atenderá sus reclamos para que la ley no se vuelva contra ellos. De todas formas, todos los comerciantes seguimos en pie de lucha, alerta roja mantenemos, vamos a la expectativa que pasa el día lunes con la reunión con la ministra. La ley pasa a sanción del presidente Santos, que la promulgará la próxima semana. Y la policía desarticuló una organización dedicada al contrabando internacional entre Ecuador y Colombia a través de trochas ilegales. 8 personas fueron capturadas. Así era transportada por trochas ilegales la mercancía de contrabando desde Ecuador hasta Colombia. Los caballos utilizados para el tráfico ilegal eran entrenados para conocer las rutas y los centros de acopio. Estos animales se movían completamente solos, ya tenían una rutina, una costumbre y pasaban la mercancía desde Ecuador hacia Ipiales. En las últimas horas la policía capturó a los 8 integrantes de la banda Los Roperos, que movía más de 15.000 millones de pesos anuales en contrabando. Vemos cómo desarticulando estas bandas está el país regulándose y está el país de alguna manera demostrando que existen acciones específicas. En los operativos se incautó mercancía por 1.500 millones de pesos. Los 8 capturados fueron judicializados. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, recibió en Santa Marta la importación del primer contingente de fertilizantes procedentes de Rusia. El funcionario aseguró que el precio de los insumos caerá un 10%. Este jueves se efectuó el desembarque de 20.000 toneladas de fertilizantes provenientes de Rusia con el fin de equilibrar los precios en el mercado local. El buque Albatros, que llegó a Santa Marta, fue contratado por la empresa Becol, que garantiza un producto que representará una reducción en los precios entre el 10 y el 20%. Con una disminución del precio al productor de entre el 10 y el 20%. Sí se podía vender fertilizante más barato en Colombia. El Ministerio de Agricultura anunció controles para evitar la reventa de los fertilizantes. Con controles, Becol tiene la exigencia, control de pedidos. Esto no se va a vender así suelto en el mercado. De acuerdo con el funcionario de las multinacionales que manejan este mercado, ya estarían bajando sus precios. Hemos sabido que en estas últimas 2 semanas han disminuido el precio de sus productos. Nosotros no queremos afectarlos. De obtenerse un buen resultado con las 20.000 toneladas, podrían venirse más importaciones. La medida que en esta operación nos vaya bien, que yo estoy seguro que nos va bien, porque como le digo, el efecto es un efecto de regulación de precios, no más, y donde queremos permanecer. Los fertilizantes irán principalmente a los sectores del café y la papa. En Cartagena inició la convención bancaria. Al inicio del evento, la banca expresó su preocupación por las faltas de regulaciones a las plataformas virtuales de pago. Lorena Granados, de CMI, está en Cartagena. Lorena, buenas noches, adelante.
Buenas noches, los saludo desde la ciudad de Cartagena, donde se realiza la edición número 50 de la Convención Bancaria. Hoy los banqueros dejaron sobre la mesa una de las mayores preocupaciones que tienen, y es la entrada al mercado financiero de las plataformas virtuales, que están haciendo uno de los principales trabajos de la banca colombiana, y es la intermediación financiera. Si bien actualmente estas solo tienen un 2% del mercado, es probable que en menos de 5 años los bancos tradicionales pierdan cerca del 30% del negocio. Santiago Perdomo pidió una regulación para estos nuevos jugadores del mercado porque según él son vulnerables al lavado de activos y a la evasión de impuestos. Entre tanto, el gerente del Banco de la República también se refirió a estos temas de tecnología en la banca y dijo que mientras se llega a un uso masivo de la tecnología, el país debe seguir teniendo el uso del efectivo, que es muy importante. En esto difiere un poco el presidente de Asobancaria, Santiago Castro. El efectivo seguirá siendo importante, al menos durante todo ese periodo de transición, que puede ser extenso. Puede ser extenso porque va a tomar mucho tiempo para que toda la población tenga la capacidad económica, el conocimiento y la confianza de estas nuevas tecnologías. El tema es que podamos tener una reducción en el uso del efectivo a unos niveles que nos permitan llegar a una mayor bancarización. Hay que decir que el uso del efectivo en Colombia es cercano al 40% según cifras de Asobancaria. Esta es toda la información que registramos desde Cartagena. Lorena Granados con la cámara de Laura Vargas, CMI La Noticia. El precio del dólar perdió 21 pesos, indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.528 pesos con 85 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.420 y la venden en 2.490 pesos. Un euro cuesta 2.888 pesos con 27 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 11,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.665 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.325 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, con una valorización de 1,75% a 11.600 pesos. La acción que más cayó fue la de Almacenes Éxito, con una pérdida de 3,29% a 21.720 pesos. 9 muertos, deja un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, la motivación, el odio racial. Esta y otras noticias internacionales al volver. Luego del histórico triunfo de anoche frente a Brasil, la selección Colombia hoy reanudó trabajos. Ya volvemos. En un flash, una pareja de Hollywood le pone punto final a su relación y una modelo de talla internacional estará presente en Colombia Moda 2015. Les revelo de quién se trata después de comerciales. Ya nos vemos. A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Aunque en el mundo de la tecnología todos concuerdan con que la interfaz de Instagram, red social dedicada a la fotografía, no es atractiva, al menos en su versión web esta es la más popular. Ahora los desarrolladores se han preocupado más por este aspecto y presentan un diseño mejorado al cual usted ya puede acceder y hoy se los presentaremos en CMI en línea. Ingrese desde su navegador web a instagram.com. Allí encontrará una versión simple y minimalista, cuya característica más destacable es la nueva composición de las fotos en la versión de escritorio. En su perfil, ahora las instantáneas son más grandes y usted podrá visualizar sus fotografías de 3 en 3, en lugar de las 5 originales. Las funciones desde la web de Instagram están intactas. Podrá ver, comentar y dar me gusta a las imágenes. También puede editar su perfil y cambiar la configuración. Esta interfaz no cambió su aspecto, sigue intacta. Esta nueva imagen de Instagram recuerda mucho a la plataforma VSCO Grid, esta última caracterizada por ser sencilla, elegante y útil. Entonces, para quienes se preocupan por cómo lucen sus fotos, esta es hasta el momento una buena actualización.
Aunque los desarrolladores han hecho grandes reformas a la interfaz de Instagram en su versión web, todavía no es posible cargar imágenes desde el computador, lo que obliga a los usuarios a usar otro tipo de programas para lograrlo. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. En los últimos años, la champeta ha conquistado a casi todo el público colombiano. Este género musical cartagenero ha evolucionado y uno de sus precursores es el cantante Kevin Flores. Él está de visita en Bogotá y nos habló de su nueva producción y sobre la polémica que hay en torno a los bailes sensuales que originan este ritmo. Después de varios meses, Kevin Flores regresa a la escena musical promocionando su nuevo sencillo que hace parte del álbum La Supremacía, que estará disponible desde agosto. Es una canción doble sentido, se llama La Ópera. La gente empieza a escuchar como un estilo de melodía, se manda como para el estilo Pavarotti, ese género. Vamos a ver que se encuentra con una canción que habla de las mujeres que estéticamente se ven bien. Este cartagenero describe su música como la mezcla entre lo que es el hip hop con el dancehall y la champeta criolla, le damos un toque nuevo y le llamamos champeta urbana. Y para los que piensan que la champeta es solo para los jóvenes y que fomenta la promiscuidad, los adultos les gusta mucho este estilo porque la champeta no solamente se baila sensual, la champeta también la puedes bailar como se baila un vallenato con su pareja, ¿sí? Uno de los romances más sonados en el entretenimiento internacional ha sido el de los ganadores del Oscar, Charlize Theron y Sean Penn. Luego de que se demostraron su amor en público en el reciente Festival de Cine de Cannes, hoy se conoce que la pareja ha terminado su relación. Así lo afirma la revista Us Weekly. La sudafricana de 39 años parece ser la que tomó la decisión de terminar con el actor de 54. La última vez que se les vio juntos fue en la presentación de la película de la actriz en Francia. Ambos comenzaron a salir a finales del 2013 tras años de amistad. Recientemente, Theron reveló que Penn era el amor de su vida. El río Sinú fue el escenario para un particular desfile que hace parte de las actividades del reinado de la ganadería. En esta ocasión, las madres de las candidatas fueron las protagonistas. Así, suspendido sobre las tranquilas aguas del río Sinú que dividen a la ciudad en dos, se quedó este planchón que sirve de transporte para unir a la población. En él están una banda de la región que ameniza el ambiente de jolgorio que viven las madres de las beldades donde no importan las altas temperaturas de calor para mover la cintura en la mitad del río Sinú, emblema de culturas emberacatías y cenúes. La ciudad como tal es hermosísima. Les cuento que la gastronomía también me ha encantado mucho. Me encantó la cabeza de gato, muy rico, nunca lo habíamos probado. El calor humano de la gente, estoy, Mauricio, impresionada. Ya soy hija adoptiva de los cordobeses. La atención finalizó con este grupo de danzas y comidas típicas a orillas del majestuoso río Sinú, que se engalana con sus visitantes en este reinado nacional e internacional de la ganadería en Montería. El próximo 27 de julio comienza en Medellín Colombia Moda, el encuentro más destacado en materia de diseño del país. Y como es ya costumbre, esta feria siempre trae a grandes personajes de esa industria. La primera en confirmar asistencia es la modelo puertorriqueña Priscilla Hunkins. Esta hermosa mujer ha trabajado para firmas tan importantes como Guess. Además ha participado en los videos de los cantantes Nick Jonas y el colombiano Kevin Roldán. Ella, quien es imagen de una firma de jeans nacional, estará desfilando estos diseños. Y esta es la sesión fotográfica de la campaña. Antes de despedirme, los dejo con mis compañeras de Panorama que nos traen un adelanto de su programa que llega al finalizar el noticiero. Es una serie muy de aventuras también, ¿no? Como es basado en Don Quijote de la Mancha. Tiene ritmo tropical urbano, tiene también balada. Little Ramonas. Nos encontramos en el convento de las Trinitarias. ¿Es posible quedar en embarazo sin penetración? Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Nos volvemos a encontrar en la emisión central. Feliz noche para todos. Chao, chao. Profe, pues lo vi echándole muchas flores a los hinchas de Millonarios porque quiere mucho su equipo, festejan su aniversario y no es porque el Cali haya sacado al Millonarios ni mucho menos, pero pues hay necesidad de bloquear una calle, ¿no? Con esos trancones.
Pero ¿por dónde van los hinchas? Y hay que hacerlo. Que hagan una celebración en está un parque, en un bueno coliseo, en una cosa donde no Y bloqueen el bueno, tráfico. pero si vos haces en un parque, en un coliseo, también los hinchas van a ir y van a bloquear también ese... No, pero ese no tipo. igual. Eso Fue sí, un ratito, ya está todo normalizado. Y fue en orden, Con- y fue en orden. con mucho cariño para los hinchas del Millonarios. Qué linda que sos. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30 más CM. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.